jóvenes estudiantes de la institución educativa privada Pedro Nolasco, el cuarto año de educación secundaria. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos llegando a la parte final de lo que es el periodo de constituciones que hemos visto desde 1823, pasando por todas las constituciones, ¿no? Y esta oportunidad nos toca ver la constitución de 1979, ¿no? Una de las constituciones eh, más importantes de nuestro periodo republicano, ¿no? La constitución del 79, propuesta en función, ¿no? En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vamos entonces viendo las partes importantes de esta estructura constitucional, ¿no? Dice Constitución Política del Perú, en su título 1, habla sobre los derechos y deberes fundamentales de la persona. El capítulo 1 habla de la persona, que comprende del artículo 1 al artículo 4. El artículo 1 señala que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. El artículo 3 habla que los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas peruanas en cuanto les son aplicables. El artículo 4 también habla sobre la enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo. No excluye lo demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de la soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la norma republicana de gobierno. Preguntamos al capítulo 2, que es de la familia, que comprende el artículo 5 al artículo 11. Los artículos 5 habla pues de que el Estado protege el matrimonio de la familia, ¿no? El artículo 6 habla sobre el Estado que ampara la paternidad responsable, ¿no? Y entre ellos, pues, el deber y el derecho de los padres a alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, ¿no? El artículo 7 habla sobre la madre, y tiene derecho a la protección del Estado y a su asistencia en caso de desamparo. Luego vemos el artículo 8, ¿no? Habla sobre el niño, el adolescente y ancianos que son protegidos por el Estado ante el abandono económico, corporal o moral. También está el artículo 9, que habla sobre la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un lugar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, y que da lugar pues a una sociedad de bienes y que se sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto a esto es aplicable. El artículo 10, que habla sobre el derecho a la familia para contar con una vida decorosa, y el artículo 11, ¿no? Que la familia que no dispone de medios económicos suficientes, tiene derecho a que sus muertos sean sepultados gratuitamente, ojo, gratuitamente, en cementerios públicos. Luego tenemos el capítulo 3, que habla sobre la seguridad social, la salud y el bienestar, que comprende el artículo 12 al artículo 20. El artículo 12 habla que el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social, ¿no? El artículo 13, y habla que la seguridad social tiene como objetivo cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley. El artículo 15 nos habla que todos tienen derecho a la protección de la salud integral, ¿no? El artículo 17 habla que el Estado reglamenta y supervisa la producción, calidad, uso y comercio de los productos alimenticios, farmacéuticos y biológicos, y combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Luego vemos el capítulo 4, que habla sobre la educación, la ciencia y la cultura, y que va del artículo 21 al artículo 41.
En el artículo 21 dice que el derecho a la educación, perdón, y a la cultura es inherente a la persona humana, y la educación tiene como fin el desarrollo integral de la personalidad y se inspira en los principios de la democracia social, el Estado y garantiza la libertad de enseñanza. El artículo 23 dice que el Estado garantiza a los padres de familia el derecho de intervenir en el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y escoger el tipo y centro de educación para su vástago, ¿no? El artículo 34 habla que el Estado preserva y estimula las manifestaciones de las culturas nativas, ¿no? Así como las peculiaridades y genuinas del folclore nacional, el arte popular y la artesanía. El artículo 41 habla de que el profesorado es carrera pública en las diversas ramas de la enseñanza oficial. Entonces tenemos el capítulo 5 del trabajo, comprende el artículo 42 y el artículo 57. Y entre los principales articulados está el artículo 42, que reconoce el trabajo como fuente principal de riqueza, ¿no? Y que el trabajo es un derecho y un deber social. El artículo 45 habla que la ley determina las medidas de protección a las madres trabajadoras. El artículo 48 habla que el Estado reconoce el derecho de la estabilidad en el trabajo. El artículo 49 habla sobre el pago de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores. Y el artículo 57 habla de los derechos reconocidos de los trabajadores son irrenunciables y su ejercicio está garantizado por la Constitución. Luego vemos el capítulo 6 de la función pública, que comprende del artículo 58 al artículo 63. El artículo 58 habla que los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la nación, ¿no? Y que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente, ¿no? O sea, en este caso, a los profesores. El artículo 59 habla que la ley regula a lo relativo al ingreso, derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos. El artículo 61 dice que se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos. El artículo 63 habla que nadie puede ejercer las funciones públicas designadas en la Constitución si no jura cumplirlas. El ciudadano que no profesa creencia religiosa puede prescindir de la invocación a Dios en su juramento. Luego vemos el capítulo 7 de los derechos políticos. Comprende el artículo 64 al artículo 71. El artículo 64 habla que los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en comicios periódicos y de acuerdo con las condiciones determinadas por ley. El artículo 67 habla que los miembros de Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en servicio activo no pueden votar ni ser elegidos y no existen tampoco o no existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones. El artículo 69 habla que corresponde a los partidos políticos o alianzas de partido postular candidatos en cualquier elección popular y para postular candidatos, las agrupaciones no partidarias deben de cumplir con los requisitos de ley. El artículo 71 habla que durante las campañas electorales los partidos políticos inscritos tienen acceso gratuito, ¿no?, a los medios de comunicación social, que es propiedad del Estado. Luego vemos lo que es el capítulo 8 de los deberes. Comprende del artículo 72 al artículo 78. En el capítulo 72 dice que toda persona tiene el derecho de vivir pacíficamente, con respeto a los derechos de los demás, y de contribuir a la formación de una sociedad justa, fraterna y solidaria. En el capítulo 73, en el artículo 73, dice, todos tienen el deber de honrar al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales. El artículo 75 habla que es deber ciudadano sufragar en comicios políticos y municipales, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley, así como participar en el quehacer nacional. El artículo 78 habla que el servicio militar es obligación patriótica
de todos los peruanos y se cumplen en la forma y en las condiciones con las excepciones que fija la ley. Entonces tenemos el título 2, que habla sobre el Estado y la nación. El capítulo 1, que es del Estado, y que corresponde del artículo 79 al artículo 87. El artículo 79 habla que el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana, basado en el trabajo, y que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. El artículo 82 dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos de la Constitución y las leyes que establecen, ¿no? Y las leyes establecen, son nulos los actos de toda autoridad usurpada, y el pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional. El artículo 84 habla que la capital de la República es la ciudad de Lima. El artículo 85 dice, la bandera de franjas verticales, con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional, establecidos por ley, son los símbolos de la patria. Luego tenemos la Constitución, derechos y deberes fundamentales de la persona, que tiene un artículo único. El artículo 88 dice, el Estado rechaza toda forma de imperialismo, neocolonialismo y discriminación racial. Es solidario con los pueblos oprimidos del mundo. Entonces venimos a ver el artículo 89. Dice, son peruanos de nacimiento los nacidos en el territorio de la República. Son también los hijos de padres o madres peruanos nacidos en el exterior, siempre que han sido escritos, ¿no?, o registrados correspondientemente durante su minoría de edad, ¿no?, y manifiesten su deseo de serlo hasta después de un año de alcanzar la mayoría de edad. Se presume que los menores de edad, residentes en el territorio nacional, hijos de padres desconocidos, han nacido en el Perú. El artículo 91 dice, adquiere la nacionalidad peruana el extranjero mayor de edad domiciliado en la República, por lo menos 2 años consecutivos, que solicita y obtiene cartas de naturalización y renuncia a su nacionalidad de origen. El artículo 93 habla que ni el matrimonio ni su distribución alteran la nacionalidad de los cónyuges. El artículo 96 dice que la nacionalidad de naves y aeronaves se rigen por la ley y los tratados. ¿No? Luego tenemos lo que es el capítulo 3 del territorio. El artículo 96 dice que el territorio de la República es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. El artículo 98 dice que el dominio marítimo del Estado corresponde al mar adyacente a sus costas, así como su labor y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, ¿no?, medidas desde las líneas que establece la ley. Y en su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de la libertad de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República. El artículo 99 habla que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y mar adyacente hasta el límite de las 200 millas, de conformidad con la ley y los convenios internacionales ratificados por la República. Luego vemos lo que es el capítulo 4 de la integración. Aquí tenemos el artículo 100, y es que el Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. Luego tenemos el capítulo 5 de los tratados, que comprende el artículo 102 al artículo 109. El artículo 101 habla de los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros estados y que conforman estados de derecho nacional. En caso de comicio entre el tratado y la ley, prevalece el primero. Tenemos el artículo 102, que dice, todo tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República. El artículo 105 dice que los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos
tienen jerarquía constitucional. El artículo 107 dice que la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con aprobación del Congreso. Y el artículo 109 habla que la extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema y quedan excluidos de la extradición los delitos políticos o los hechos conexos con ellos. Esto dentro de la extradición y formas de llevar este proceso. Luego tenemos el título 3, que habla del régimen económico, y el capítulo 1, que habla de principios generales. Esto comprende el artículo 110 al artículo 117. El artículo 110 habla sobre el régimen económico de la República y que se fundamenta en principios de justicia social orientados a la administración del trabajo, ¿no?, como fuente principal de riqueza. El artículo 111 dice que el Estado promulga la política económica y social mediante planes de desarrollo. Y el artículo 113 dice que el Estado ejerce su capacidad o actividad empresarial con el fin de promover la economía del país. El artículo 115, que habla que la iniciativa privada es libre y se ejerce una economía social de mercado. El artículo 117 dice que el comercio exterior es libre dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés social y de desarrollo del país. El capítulo 2, que habla de los recursos naturales, comprende el artículo 118 al artículo 123. Y en el artículo 118 dice que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Y ahí se encuentran pues, los minerales, las tierras, los bosques, las aguas y en general todos los recursos naturales y fuentes de energía. El artículo 119 habla que el Estado evalúa y preserva los derechos naturales y fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización con el objeto de impulsar el desarrollo económico. El artículo 121 corresponde a la zona donde los recursos naturales están ubicados, una participación adecuada de la renta que puede su explotación, en armonía con una política descentralista. Su procesamiento se hace preferentemente en la zona de producción. Esto viene pues a hacer los cánones, ¿no? El canon pesquero, canon minero, etc. El artículo 123 dice que todos tienen el derecho de habitar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y de la naturaleza. Luego tenemos el capítulo 3, que habla de la propiedad, que comprende el artículo 124 al artículo 129. El artículo 124 dice que la propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social. El artículo 127 habla que la ley puede, por razón de interés nacional, establecer restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes por su naturaleza, condición u ubicación. El artículo 128 habla que los bienes públicos, cuyo uso de todos, no son objeto de derechos privados. Y el artículo 129 habla que el Estado garantiza los derechos del autor y del inventor. Luego tenemos el capítulo cuarto de la empresa, que comprende el artículo 130 al 137. El artículo 130 habla que las empresas, cualquiera sea su modalidad, son unidades de producción, cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo con la ley. El artículo 132 dice que en situaciones de crisis o de emergencia, el Estado puede intervenir la actividad económica con medidas transitorias de carácter extraordinario. El artículo 134 habla que la prensa, la radio, la televisión y demás medios de expresión y de comunicación social, y en general las empresas, los bienes y los servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. El artículo 135 dice que el Estado promueve la pequeña empresa y la actividad artesanal. El artículo 137 habla que el Estado autoriza, registra y supervisa la inversión extranjera directa
y la transferencia de tecnologías foráneas como complementarias de las nacionales, siempre que estimulen el empleo, la capitulación del país, la participación del capital nacional y contribuyan al desarrollo en concordancia con los planes económicos y las políticas de integración. Luego tenemos el artículo 138 de la Administración Económica y Financiera del Gobierno. El artículo 141, que el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública que contraen los gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. Y el artículo 144, que la ley especifica las normas de organización, funcionamiento, control y evaluación de las empresas del Estado. Asimismo, el artículo 147 dice que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, ¿no? Esto en cuanto al capítulo cuarto de la Hacienda Pública, que comprende de los artículos 138 al 147. Luego tenemos el capítulo 6, que habla de la banca, de la moneda y la banca, que comprende el artículo 148 al artículo 155. Y el artículo 148 dice que la ley de que la ley determina el sistema monetario de la República, la emisión de billetes y monedas en facultad exclusiva del Estado y la ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. El artículo 152 habla que la actividad bancaria y financiera cumple función social y de apoyo a la economía del país en sus diversas regiones y a todos los sectores de actividad y exploración de acuerdo con los planes de desarrollo. El artículo 153 habla que la actividad bancaria, financiera y seguros no puede ser objeto de monopolio privado directa e inherentemente. El artículo 155 dice que la superintendencia de banca y seguros ejerce en representación del Estado el control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y las demás que operan con fondos del público. Luego tenemos el capítulo 7, que habla sobre el régimen agrario y que va del artículo 156 al artículo 160. El artículo 156 dispone que el Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario. El artículo 158 dice que el Estado, a través de los organismos del sector público agrario y las entidades representativas de los agricultores, establece y ejecuta la política que garantiza el desarrollo de la actividad agraria en concordancia con otros sectores económicos. El artículo 160 habla que el Estado reconoce el derecho de los productores agrarios a la libre asociación con fines de servicio, desarrollo, defensa o cualquier otro que pueda contribuir a la eficiencia de sus actividades. Luego vemos el capítulo 8, que habla de las comunidades campesinas y nativas y que corresponde del artículo 161 al artículo 163. El artículo 161 habla que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personalidad jurídica y que son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. El artículo 162 habla que el Estado promueve el desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas, fomentando empresas comunales y cooperativas. Y el artículo 163 habla que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inembargables e imprescriptibles. Luego viene el título 4, que habla de la estructura del Estado, y el capítulo 1 habla sobre el poder legislativo, que va del artículo 164 al artículo 186. El artículo 164 habla que el Congreso se compone de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. El artículo 165 dice que el Senado es elegido por las regiones de conformidad por la ley. Y el artículo 175, que las vacantes que se producen en las cámaras se llenan con los candidatos suplentes en el orden que aparecen en las listas respectivas. Y el artículo 176 habla que los senadores y los diputados representan a la nación. Luego tenemos el capítulo 2 de la función legislativa. El artículo 187 dice que pueden expedirse leyes especiales porque los exige la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo,
salvo en materia penal, laboral o tributaria, ¿no? Cuanto es más favorable el reo, trabajador o contribuyente, respectivamente. El artículo 188 dice que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia y por el término que especifica la ley autoritativa. Luego el artículo 189 habla que los proyectos enviados en el Poder Ejecutivo con el carácter de urgentes tienen preferencia del Congreso. Luego tenemos el capítulo 3 de la formación y promulgación de las leyes, ¿no? Comprende del artículo 190, ¿no?, al artículo 196. Dice, el artículo 190 dice, ¿tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes y resoluciones legislativas los senadores y los diputados y el presidente de la República? También lo tienen la Corte Suprema de Justicia y el órgano de gobierno de la región en las materias que le son propias. El artículo 191 habla de que el proyecto rechazado en la Cámara de Origen no puede ser tratado nuevamente en ella ni en la otra Cámara en la misma legislatura. El artículo 194 dice que los proyectos de leyes orgánicas se tramitan como cualquier ley. El artículo 196 dice que el Congreso, al redactar las leyes, usa las fórmulas, ¿no?, comuníquese al presidente de la República para su promulgación, el presidente de la República, por igual las leyes usa esta fórmula, el presidente de la República, por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente, por tanto, manda se publique y cumpla, ¿no? Luego tenemos el capítulo cuarto del presupuesto y la cuenta general, que comprende el capítulo 197 al artículo 200. Y en ella, pues, el presidente, el artículo 197 dice que el presidente de la República remite al Congreso dentro de los 30 días siguientes a la instalación de la primera legislatura ordinaria anual el proyecto de presupuesto del sector público para el año siguiente. El proyecto de presupuesto es estudiado y dictaminado por una comisión mixta integrada por 8 senadores y 8 diputados, y que este dictamen es debatido y el proyecto de ley de presupuesto votado en sesión del Congreso, ¿no? La votación de diputados y senadores se computa separadamente para establecer el porcentaje respectivo. La suma de los porcentajes favorables y la de los desfavorables determina el resultado de la votación. Y el artículo 198 dice que si el proyecto de presupuesto no es votado antes del 15 de diciembre, entra en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo, el cual lo promulga mediante decreto legislativo. Y el artículo 200 dice que la cuenta general, acompañada del informe de la Contraloría General, es remitida al Congreso por el presidente de la República. Dice que la cuenta general es examinada y aprobada o desaprobada en la misma legislatura ordinaria en que se presenta o en el siguiente, según el trámite señalado por el presupuesto. Lo tenemos en el capítulo 5, que habla del Poder Ejecutivo, y que va del artículo 201 al artículo 211. Y aquí se habla, pues, de que el presidente de la República es el jefe del Estado y pertenece a la nación. En el artículo 202 dice que para ser elegido presidente y vicepresidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, tener más de 35 años al momento de la postulación. Y el artículo 205 habla que el mandato presidencial es de 5 años y que para su reelección debe haber transcurrido un periodo presidencial. El artículo 209 indica que el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se realiza la elección. Luego tenemos el capítulo 6, que habla del Consejo de Ministros, que va del artículo 212 al artículo 223. Y en el artículo 212 habla sobre la dirección y la gestión de los servicios públicos que están confiadas a los ministros en los asuntos que competen al ministerio de su cargo. Y el artículo 213 de que son nulos los actos del presidente de la República que no tienen representación ministerial. Y el artículo 214 dice que la ley determina el número de ministerios, sus dominaciones y las reparticiones correspondientes a cada uno. El artículo 218 dice que todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta de un acta. Y el artículo 223 dice que en cada ministerio hay una comisión consultiva
y que la ley determina su organización y funciones. Luego tenemos el capítulo 7, que habla de las relaciones con el Poder Legislativo y que comprende del artículo 224 al artículo 230. El artículo 224 habla que el presidente del Consejo concurre a las cámaras reunidas en el Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir el programa general del gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requieren su gestión. La exposición no da lugar a voto del Congreso. El artículo 227 dice que el presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha sido censurado o negado confianza a tres consejos de ministros. El artículo 229 señala que el presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante el estado de sitio ni de emergencia. Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato. Dice el artículo 30, el Senado no puede ser disuelto. Y luego, en el capítulo 8, que habla sobre el régimen de sección, se establece en el artículo 231 que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, decreta por plazo determinado en todo o parte del territorio y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que es este artículo se completa, que en este artículo se completa. Y luego viene el estado de emergencia, ¿no? Dice que en caso de perturbaciones de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan a la vida de la nación, y en esta eventualidad se pueden suspender las garantías constitucionales relativas a la libertad, de reunión y de violabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio que se contemplan en los incisos 7, 8 y 10 del artículo 2 y del inciso 20 del mismo artículo, ¿no? Bueno, luego vemos lo que es el estado de sitio, ¿no? Dice, en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, con especificaciones de las leyes, de las garantías personales que continúan en vigor, el plazo correspondiente no debe exceder de 45 días. Y al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere la aprobación del Congreso. Luego vemos el capítulo 9 que habla sobre el Poder Judicial y que va del artículo 232 al artículo 244. Y aquí dice que en el artículo 232, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, ¿no? Y que se ejerce por los juzgados y tribunales jerárquicamente integrados, ¿no? En toda la nación. El artículo 235 dice que no hay pena de muerte, sino por traición a la patria y en caso de guerra exterior. El artículo 244 dice, para ser magistrado de la Corte, se requiere ser peruano, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 50 años. Luego tenemos el capítulo 10, que habla del Consejo Nacional de la Magistratura, que va del artículo 245 al artículo 249, y que en ella dice que el presidente de la República nombra a los magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 248 dice que la Corte Suprema investiga en forma permanente y obligatoria, bajo responsabilidad, la conducta funcional de los jueces. El artículo 249 habla que el Consejo Nacional de la Magistratura recibe denuncias sobre la actuación de los magistrados de la Corte Suprema, las califica, las cursa al fiscal de la Nación y si hay presunción de delito y a la propia Corte Suprema para la aplicación de medidas de carácter disciplinario. Luego viene el capítulo 11 del Ministerio Público. Aquí en este artículo 250, habla que el Ministerio Público es autónomo y que jerárquicamente es organizado y que le corresponde
promover de oficio o a pensión de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, velar por la independencia de los órganos judiciales, representar en juicio a la sociedad, actuar como defensor del pueblo, investigar e intervenir en la investigación de delitos desde la etapa policial, ¿no? Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y las demás atribuciones que le señalan la Constitución y las leyes. Luego viene lo que es el artículo 251, dice que son órganos del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, los fiscales ante la Corte Suprema, ¿no? Los fiscales ante la Corte Superior y los fiscales ante juzgados de primera instancia de instrucción. Y que los miembros del Ministerio Público tienen las mismas prerrogativas que los integrantes del Poder Judicial en sus respectivas categorías. Luego tenemos el capítulo 12 de la descentralización, gobiernos locales y regionales, que va del artículo 252 al artículo 268. En el artículo 252 habla de que las municipalidades son los órganos del gobierno local, tienen autonomía económica y administrativa. El artículo 256 habla de que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. En el artículo 266 dice que la delegación de competencias que acuerda el Poder Legislativo a la región supone siempre subordinación a la legislación, las materias que alteran el carácter unitario de la República o el ordenamiento jurídico del Estado, o que puedan ser opuestos al interés nacional o al de otras regiones. Luego tenemos lo que es el capítulo 13 de la defensa nacional y el orden interno. Esto va del artículo 269 al artículo 285. El artículo 269 habla que el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante la defensa nacional. Y el artículo 270 dice que la defensa nacional es permanente e integral y que toda persona natural o jurídica está obligada a participar en ella de conformidad con la ley. El artículo 280 habla que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa de acuerdo a la ley. Luego el artículo 183 dice que el reclutamiento de los casos no autorizados por las leyes y reglamentos militares es delito denunciable por acción popular ante los jueces y tribunales o ante el Congreso. Ya estamos llegando a la parte final, que habla sobre el capítulo 14 del Jurado Nacional de Elecciones, que va del artículo 166 al artículo 294. Y aquí se habla del artículo 266, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo los procesos electorales. El artículo 289, que habla que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo, ¿no? El artículo 191 dice que el escrutinio de los votos en todas las clases de elecciones se realiza en alto público e ininterrumpido sobre las mesas de sufragio. Es irrevisable, salvo los casos de error material e impugnación que se resuelven conforme a ley. Y el artículo 194 dice que el registro electoral y el registro de partidos políticos dependen del Jurado Nacional de Elecciones y que la ley establece su organización y función. El título 5 de la garantía constitucional le dice comprende el artículo 295 al artículo 305. Y entre los principales está la acción y misión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la acción de habeas corpus. Habla de la acción de amparo, habla de la acción popular. Y el artículo 300 dice que no tienen efecto retroactivo las sentencias del tribunal que declara inconstitucional una norma en todo o en parte. Y el artículo 305 dice que agotada la gestión interna, quienes se consideran lesionados en los derechos que la Constitución reconoce, pueden recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados en lo que se es parte del Perú. Luego tenemos lo que es el título 6, que habla de la reforma de la Constitución. Y ahí pues el artículo 306 dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva, ¿no? El artículo 307 dice que esta Constitución no pierde su vigencia
ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone en estas eventualidades. Todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Además dice que el Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le haya causado. Esos son el título de la 7, que habla sobre las disposiciones finales de la Constitución. Luego viene el título 7, que son las disposiciones finales. Dice el artículo 307 que esta Constitución no pierde su vigencia, ¿no?, ni deja de observarse por acto de fuerza, ¿no? Entonces, jóvenes, esto permite también el título 7 de las disposiciones generales y transitorias, que comprende la primera disposición hasta la 18ª disposición, ¿no? En la primera dice que la Constitución es promulgada por la Asamblea Constituyente y entra en vigencia al instalarse el gobierno constitucional, con excepción de los preceptos que rigen a partir del día siguiente de su promulgación y sanción, ¿no? Asimismo, aquí habla de los capítulos 1, del 7 del título 1, del capítulo 7 del título 3, el artículo 87, 235 y 282, y las demás disposiciones, ¿no? En cuanto a la 6ª disposición transitoria, dice que las disposiciones constitucionales que roban nuevos gastos e inversiones se aplican progresivamente. La 8ª dice que las pensiones de los cesantes con más de 20 años de servicios y los jubilados o de la administración pública no sometidas al régimen de seguro social del Perú o a otros regímenes especiales se nivelan progresivamente con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías. Y luego se habla también de la 14ª, ¿no?, disposición transitoria. Se declara la libre transferencia de los bonos de la deuda agraria, que es obligatoria, y su restitución por su valor nominal e intereses vengados cuando se ofrezcan en garantía ante los bancos del Estado para la financiación de proyectos a la que se incurra un aporte igual en efectivo. Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Vamos a entrar a los comentarios de cada uno de ellos.